si es en temporada Puede ser, de, ¿no? Sí. de reproducción, que normalmente ellas suelen salir más. Ya está con nosotros don Luis Rodríguez de la Cruz Roja, quien nos va a contestar y aclarar todas estas dudas. ¿Qué tal, don Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Para la Cruz Roja Costarricense realmente esto es un tema de interés, en especial en brindar recomendaciones y tal vez borrar algunos mitos que están alrededor de este tipo de situaciones. Pues adelante. Don Luis, la pregunta es, hemos visto, ayer me pareció en la carretera que iba hacia Desamparados, que también rescataron una que bastante grande que estaba en plena vía pública. ¿A qué se puede deber que las estemos viendo en lugares tan cercanos a nosotros? ¿Son temas de clima? ¿Es tema de alguna época de apareamiento en específico? ¿Y qué hacemos, no? Frente a esa cosa, esa situación. Sí, esto es una pregunta muy interesante, porque realmente las estadísticas a nosotros nos dicen que la mayoría de las mordeduras se dan alrededor de las casas de habitación, principalmente cuando hablamos de las terciopelo. Y en segundo lugar, pues están asociados a ambientes laborales en zonas agrícolas. Pues nosotros tenemos que comprender que principalmente en el área metropolitana también hay zonas donde casi no hay registro como Nicoya de mordeduras de serpiente, pero prácticamente las terciopelo, que estadísticamente son las que más problemas han dado últimamente, prácticamente se mantienen en un 80% del territorio nacional. Ok, y pregunta, porque hay gente que dice, yo le voy a confesar, por ejemplo, Luis, a mí me encantan. Yo sé cómo identificar cuál es venenosa y cuál no, porque me gustan mucho y he estudiado el tema, porque me gustan, pero a la mayoría de gente les tiene pánico y no saben cómo actuar ante esto. ¿Cuál es la primera recomendación si de repente entro a la casa y me topo una adentro? Ok, bueno, nosotros en Costa Rica tenemos un aproximado de 140 especies, de esas 140, 23 son venenosas y principalmente pues tenemos dos tipos de familia que son las que nos pueden causar problemas. Estadísticamente es de la familia Viperidae, que esta especie tiene 23 tipos de serpientes. Estas serpientes son las que estadísticamente nos han dado más problema. Ahora, ¿cómo primero tratar de no tener interacción con la serpiente? Obviamente, llamar al 911, nosotros se les pide que traten de identificar el tipo de serpiente, pero principalmente cuando ya se dio la mordedura, ¿verdad? Para poderle dar un grado de gravedad a este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo identificar estas serpientes? Las Viperidae, que son las que nos dan más problema, ¿verdad? Son serpientes grandes, son serpientes que tienen, por ejemplo, una cabeza más triangular, más escamada, son serpientes que tienen fosetas loreales, que son unos huequitos extra que tiene como en los cachetitos la serpiente, que lo que hace es mantener como un sensor del calor para poder cazar. Este es el tipo de serpiente pues que nos va a dar problemas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que interactuar con la serpiente, tenemos que llamar al 911, tenemos que mantener la calma, tenemos que tratar de que si ya se da la mordedura, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? En el caso de la Cruz Roja Costarricense, es realmente mantener la calma, mantener al paciente sentado, no aplicarle torniquetes, no aplicarle compresas frías, no succionar el veneno como en las películas, no hacerle cortes, no darle licor, simplemente controlar la hemorragia, mantenerlo sentado, acostado, y aquí es donde empieza el tiempo a correr. Para nosotros es sumamente importante que esa persona reciba una atención médica lo más pronto posible. De lo que llevamos del año, llevamos 6 personas mordidas por serpiente. Una es en el sector de Talamanca, que es la que ustedes estaban mencionando. En este caso en específico, aquí tenemos un problema, primero de comunicación, al no establecer una trazabilidad clara de los hechos. La otra es el largo terreno que hay, el acceso es sumamente difícil, donde vivía la paciente solo vía aérea, solo en helicóptero. Y ellos dan el aviso a la Cruz Roja a las 5:30 de la tarde. Los vuelos ya a esa hora no se pueden programar. Entonces aquí tenemos 2 factores importantes. Primero, a la hora que dan el aviso. Segundo, a ella la muerde la serpiente días
anterior a eso. O sea, hay un tiempo de espera que obviamente esto perjudica a la paciente. ¿Por qué factores? Desconocemos, esos factores desconocemos. Pero a nosotros nos suministran evidencia fotográfica y ya pues ahí se puede determinar que hay un avance importante de la toxina en el organismo de la persona, donde ya hay evidencia de necrosis, evidencia de problemas que generalmente esto, aunque hay venenos que actúan inmediatamente, pero también hay venenos que llevan su tiempo para poder manifestar ciertas características, ¿verdad? Y nosotros inmediatamente como institución empezamos a coordinar el vuelo para el día siguiente. O sea, generalmente el vuelo sale en las madrugadas, ¿verdad? Entonces se empieza a coordinar a partir de las 5:30 el vuelo para el día anterior. Desafortunadamente, pues a las 12 de la noche, 11:40 de la noche de ese mismo día, nos avisan que la persona falleció. Claro. ¿Verdad? Claro, Entonces, esto, como ustedes estaban mencionando ahora, es algo atípico. Es algo atípico porque en Costa Rica nosotros tenemos un buen sistema de salud, tenemos el Instituto Cloromida Picado que pertenece a la Universidad de Costa Rica y pues ellos son expertos en eso, son máster en todo este tipo de cosas y tienen los sueros en la mayoría de los hospitales y pues esto afortunadamente no es normal que se den este tipo de situaciones, ¿verdad? Que se den este tipo de muertes. Ahora bien, a nivel de la institución, este caso, obviamente nosotros hicimos un análisis de todos los hechos y pues el resultado de esto es que también a nivel institucional, nosotros como Cruz Roja, estamos tomando medidas tanto para tratar de educar un poco ese tipo de población, que ya se empezó a programar charlas de primeros auxilios, a mejorar las líneas de comunicación, a mejorar también la coordinación con el transporte aéreo y a preparar el personal que puede llegar a ingresar para tener un poco más de habilidad y tener un poco más también de conocimiento. Y estamos viendo con el instituto a un futuro cercano ver si podemos también tener acceso a los sueros antiofídicos para que en estos casos los médicos de nosotros y los paramédicos puedan accesar en el momento que se accese el paciente, tomando en cuenta estas características de que ya lleva horas, suministrar el suero antiofídico a la persona. Ya el tiempo nos ganó. Don Luis Rodríguez es coordinador operativo de la Cruz Roja. Qué bueno escuchar esto y también aplaudir porque todo esto es un esfuerzo para atender en el sitio que sea a una persona que haya sido atacada por una serpiente. Don Luis ha sido muy amable. Buen fin de semana. Igualmente, estamos para servirle. Que me le vaya muy bien. 7 de la mañana, 3 minutos. Vamos a ir a un corte rápidamente porque venimos con resumen de noticias.